Estos señores que tienen ustedes aquí son todos forenses. Gracias a ellos podemos conocer lo que hoy vamos a hablar sobre la Sábana Santa. Este señor, Pierre Barabet, fue el primero que se ocupó de estudiar desde el punto de vista forense la Sábana Santa, ayudado por este otro señor, Provignon. Este es italiano, Pierluigi Baima Bolone. Este es don José Delfín Villalain, director del equipo del EDICES, el equipo de investigación del CES, recientemente fallecido. Don Giovanni Battista Giudica Cordiglia, también italiano, y el actual director del equipo de investigación del CES, don Alfonso Sánchez Hermosilla. No solamente han intervenido en el estudio de lo que nos puede aportar el conocimiento de la síndrome forense, sino también otras personas como Monseñor Giulio Ricci, don Guillermo de las Heras Moreno y don Juan Manuel Miñarro López. La síndrome, como ya sabrán prácticamente ustedes, puesto que se encuentran aquí, imagino que por el interés que despierta en ustedes, son solamente un lienzo de 4,36 metros por 1,13 de ancho, que vemos aquí fotográficamente, y otro lienzo que nos está aportando muchísima información también sobre lo que encontramos en la síndrome, que es el sudario de Oviedo. Lo que podemos decir en primer lugar sobre la síndrome es que es un lienzo que cumple lo que es la ley judía. Se considera que no tiene chatnez, no es impuro, no hay en él mezcla de lino con algodón ni con ningún otro tipo de fibra. En consecuencia, si se utilizó en un entierro judío, lógicamente esto es kosher, sin impureza. Aquí tenemos la síndrome, donde lo que se ve en ella es la imagen difusa de un hombre. Esto sería el sudario de Oviedo, donde lo que estamos viendo son una serie de manchas irregulares que aparentemente no significan nada. Y este es un plano antiguo de Jerusalén. Ambos lienzos, tanto la síndrome como el sudario, suponemos, damos por hecho, que proceden de la Jerusalén del siglo I. Este planito lo pongo aquí porque ahí se ha dicho que la tumba, según las escrituras, estaba fuera de las murallas de Jerusalén y que actualmente la tumba está dentro. La ciudad de Jerusalén primitivamente era esto, la ciudad de David. David construyó en el monte Moira el tabernáculo y posteriormente la ciudad fue creciendo en esta zona, el valle del Tiropeion. En tiempos de Herodes el Grande se construye la ciudad alta, donde él levanta su palacio y cierra también toda esta zona hasta la fortaleza Antonia. Lógicamente, en tiempos de Jesús, lo que era el Gólgota, la cantera que había aquí y una serie de tumbas excavadas en los bordes de la cantera estaban fuera de la muralla. Después de Herodes, la muralla se continuó construyendo aquí, aquí, hasta aquí y hasta aquí. Y la ciudad medieval, lógicamente, no abarcaba la misma superficie que la ciudad antigua. Luego la tumba de Jesús se encuentra, lógicamente, en el sitio que tenía que estar, fuera de las murallas en su época. También se ha discutido si es una figura verdaderamente histórica. De hecho, se ha cuestionado incluso si Poncio Pilatos existió. Pues bueno, en los años 60 se encontró una lápida en Cesarea Marítima, en Palestina, con esta inscripción, que si la completamos, lo que estamos leyendo es Poncio Pilato, prefecto de Judea. En los mismos años se encontró también este anillo en la fortaleza de Herodion, que solo hasta hace un par de años se ha podido, con técnicas modernas, saber qué es lo que ponía. Y lo que ponía es P-L-A-T-O, Pilato. Luego tenemos muestras arqueológicas o documentos arqueológicos de carácter arqueológico que nos evidencian que Pilato fue un personaje histórico real. ¿Cómo vamos a hacer en la presentación que voy a hacer a continuación? Pues basándome en 3 escalones de conocimiento de las cosas. Hay hechos demostrables, hay hechos deducibles y hay hechos especulables.
Podemos hablar en cada uno de ellos, pero tratando de ser siempre conscientes de qué estamos diciendo y en qué escalón de veracidad nos estamos desenvolviendo. Si son hechos especulables, tenemos derecho a expresarlos, pero lógicamente no tienen una gran validez. Lo que tiene más validez es lo demostrable y lo que podemos deducir de ello. Esto es sencillamente, pues bueno, lo mismo que acabo de decir. Solamente señalaría que hay que distinguir lo que son hechos de lo que son creencias personales. No debemos de mezclar una cosa con la otra. Y en ciencia esto es fundamental. Bien, pues a pesar de lo que he dicho, tendremos que acudir a los evangelios canónicos, que no tenemos por qué aceptarlos aún desde un punto de vista científico como un documento inequívoco. Pero evidentemente nosotros vamos a acudir a ellos. El principal objeto de lo que vamos a comentar es sencillamente, como hemos dicho, este lienzo de la Sábana Santa. Quiero hacer un detalle que luego voy a explicar con un poquito más de detenimiento. La circunstancia de que la imagen aparezca en el lienzo tanto frontal como dorsalmente se debe a la forma en que éste se utilizó, doblándolo así. Esta foto la volveremos a ver. El dorso queda reflejado aquí y la cara anterior aparece en lo que es el resto del lienzo. No existe un criterio unánime respecto a cómo se colocó sobre el cadáver. Unos dicen que sencillamente se depositó sobre él y otros estudiosos consideran que se envolvió amortajándolo. Pero en fin, lo que en definitiva, sea una forma o sea otra, no nos debe desconcertar. Lo que nos interesa es esta imagen que tenemos aquí. Con respecto a la imagen, hemos de tener en cuenta un detalle, y es que la imagen original, que es esta, es especular con respecto a la que vemos en fotografías, no son superponibles. Este coágulo de sangre que tenemos aquí en forma de épsilon, en este otro lado en la foto, lo vemos como si fuese un 3. Son imágenes especulares. Dicho de otra forma, ambas imágenes, la que está en el lienzo original y la imagen que está en las fotografías, son enantiomorfas, de enantios en griego opuesto. Las manos se llaman también quirales, quiros es mano en griego, porque las manos son opuestas pero no son superponibles. Bien, pues, ¿qué es lo que vemos en la Sábana Santa? Pues es una imagen de un único color, monocromática, de un hombre, varón, entre 40 y 45 años. Eso no debe extrañarnos porque debido al proceso de castigo corporal al que había sido sometido, más la deshidratación, etcétera, etcétera, no tiene nada de particular perdón, que aparezca como más envejecido, más avejentado. Entonces, un hombre de apariencia entre 40 y 45 años debido a la deshidratación y a la facies cadavérica. Su talla y aspecto es normosómico, no es grueso ni delgado, es de tipo atlético, bien proporcionado. Tórax y espalda son anchos y las caderas pues son más bien como una pelvis estrecha. La fortaleza muscular que presenta pues nos lleva a concluir que llevaba una vida con una actividad física similar a la que tendría en un ambiente rural. El rostro es ovalado y alargado, con cabellos largos, barba y bigote, y en la estatura hay cierta diferencia de criterio. Hay quien dice que medía 2 metros de estatura, otros una talla intermedia, y personalmente me inclino por las medidas que nos da el profesor Miñarro, entre 1,76 y 1,78. Ahora explicaré el porqué. El peso estimado sería de un hombre de unos 80 kilos. Aquí tenemos al profesor Miñarro con la talla. Las diferencias en la talla se deben a que muchas veces cuando lo miden la estatura
a partir de la imagen que se ve en la síndone. La talla de una persona, los que hayan ido a la mili lo saben, es la que existe desde el talón hasta la parte superior del cráneo. Esto, si yo mido todo este contorno, me va a dar una longitud, y si yo mido todo este, me va a dar otro que no se corresponde con la talla del individuo. De ahí esa discrepancia en las medidas que nos dan sobre ella. En el lienzo hay manchas que son accidentales y otras que, bueno, que no lo son. Tenemos las que constituyen la imagen de un hombre, manchas de sangre y esas manchas que no pertenecen al conjunto de la síndrome. Las marcas de agua, las quemaduras de un incendio que sufrió en Francia, y luego pues aquí los triangulitos de tela de unos remiendos que introdujeron unas monjas clarisas después de que se quemara parte del lienzo. Nos vamos a centrar un poquito en las manchas de sangre. Allí donde hay sangre tenemos también coágulos. Tanto en los estudios que se han llevado a cabo sobre la síndrome como en los estudios que se han llevado sobre el sudario de Oviedo, en ambos casos se ha podido determinar con diversas técnicas de estudio hematológico que la sangre es en ambos casos del grupo AB. Estos son los grupos sanguíneos y, bueno, sencillamente hay una serie de componentes diferentes, como son antígenos, anticuerpos, sobre el glóbulo rojo, que o bien aparecen en uno o aparecen en otro, pero no aparecen en todos. Si determinamos que es de este grupo y siempre que nos viene a salir lo mismo, pues tendríamos que considerar que efectivamente es del grupo AB. Hay grandes estudios hechos a nivel de población mundial para tratar de averiguar qué tipo de grupos sanguíneos hay en distintas poblaciones. Muchas veces hay también discrepancias dependiendo de quién haya hecho el estudio, pero los más fiables hasta el momento parecen concretar que dentro de lo que es la población judía predomina el grupo sanguíneo del tipo AB. Estos son unos tubitos de sangre, luego esto también con la lanzada va a tener su interés, y la sangre se compone de un líquido que es el que soporta y transporta los elementos formes de la sangre, que son los leucocitos, que estarían aquí representados en blanco, y los hematíes, amén de las plaquetas, que ahí no los podemos ver, no están bien señalados, pero en fin. Si vamos a hablar de sangre, lógicamente hemos querido explicar un poquito qué es. Cuando se hizo el estudio del STURP, el que se llamó estudio de la NASA, aunque la NASA no interviniera en él, se tomaron muestras de esas costras de sangre y se le proporcionaron a un hematólogo. Se le entregaron sin decirle qué es lo que se le entregaba y sin decirle tampoco de dónde procedía. Ese hematólogo es este señor, judío, agnóstico, y no sabía qué es lo que estaban dando ni de dónde venía. Pero cuando vio esto y esto, comentó: si eso no es un hematíe, me como el microscopio. No es una broma, es cierto. Hay más cosas que se encuentran en la síndrome. Esto es tejido muscular y esto es una célula epitelial. Esta es la célula y este es su núcleo. Esto es una célula y este es su núcleo. Hemos hablado de la sangre que se ve en la síndrome, hemos hablado de otros elementos que se ven en la síndrome y otro elemento que también vemos en la síndrome, la imagen está formada por esta sombra que vemos ahí. Es lo que constituye la imagen que vemos. Es muy superficial, es esto visto desde arriba, esto visto transversalmente, y mide 200 nanómetros.
Para hacernos una idea, estamos hablando de una escala no microscópica, sino prácticamente inferior ya a lo que es la visión con un microscopio convencional de tipo óptico. Si queremos representar un hilo de estos, los hilos están formados por unos 200 fibrillas. Bien, esto hecho con cañitas, con pajitas de plástico, quieren representar al hilo. Cuando el hilo se impregna de sangre, la sangre penetra en todo el hilo, se queda dentro del hilo. Lo que forma la imagen no penetra, no impregna el hilo, como lo hace cualquier líquido, se queda sobre la superficie del hilo. Esto que tenemos aquí equivaldría a esto. No lo moja, no lo impregna, no penetra en él como hace la sangre. Y sobre eso añadiríamos un comentario más. Si suponemos que esto es la sustancia que forma la imagen y está encima, cuando hay un coágulo, no hay imagen ni sobre el coágulo ni debajo de él. Solamente se deposita sobre la superficie de los hilos. Pues bien, hay personas que se han dedicado con muchísimo detalle al estudio de la síndrome. Monseñor Giulio Ricci en Italia, y actualmente, pues bueno, tenemos a don Juan Manuel Miñarro, a don Antonio Gómez Gómez y al profesor Sánchez Hermosilla. Los vemos ahí trabajando. Volvemos con la sangre. Esta es una imagen que está en la exposición, donde con color falso, para destacarlo, se han ido señalando todos los puntos sangrientos que hay sobre la síndrome. ¿Qué vemos también sobre la síndrome? Pues vemos un cuerpo con signos cadavéricos, donde la cabeza está inclinada hacia adelante y hacia la derecha. Está hundida en las fosas supraclaviculares. Los músculos de la cintura escapular, esternocleidomastoideo, trapecio, deltoide, están rígidos. El tórax está dilatado en una inspiración. Todos los músculos que hemos mencionado, más los pectorales y toda la musculatura de la parte posterior de la espalda, también están contraídas. El epigastrio, está hundido, como corresponde a una persona que se está asfixiando. Mientras que el hipogastrio, el abdomen, tiene un cierto volumen. Hay una lordosis lumbar acentuada, el vientre está inflamado, glúteos, piernas, pie izquierdo, todo este costado del cadáver, tal como lo vemos aquí, si aceptamos que es un cadáver, pues están lógicamente contraídos. Los brazos están cruzados sobre el pubis, pero con una posición forzada, como si de haber estado completamente, digamos, en rigidez cadavérica, lo hubiésemos forzado al bajarnos. También vemos en el rostro de esta persona, con más detalle, pues la paliza que ha recibido. Tiene la cara completamente tumefacta. Vemos ambos arcos superciliares están hinchados, vemos aquí también una hinchazón notable, este párpado, esta mejilla y todo el arco cigomático está tremendamente inflamado. Esa inflamación está también aquí. La nariz está probablemente partida, se estima que de un bastonazo con un palo de unos 4,5 centímetros, ha desplazado la nariz hacia la izquierda y toda esta zona está también inflamada. Vemos coágulos de sangre en la nariz y vemos también muchas heridas. Aquí incluso periféricamente, contemplando el área frontal, el área dorsal, perdón, no sé si a veces cuando me muevo dejan ustedes de oírme. Periféricamente hay una serie de heridas puntiformes que rodean
también la cabeza y que generan una serie de caídas en forma de regueros o reguerillos de sangre. Aquí vemos también en la comisura una mezcla de sangre, saliva y posiblemente también líquido pleural post-mortem. Siempre que pienso cuando se habla de que tenía la nariz partida, que en el momento en que le dan un bastonazo a una persona aquí, o sencillamente cuando vamos al médico porque estamos sangrando y nos ponen un algodón, si tenemos en cuenta lo fastidioso, lo incómodo que es tener un algodón tapándonos la nariz en el momento que estamos respirando, pues imaginemos que es tener coágulos de sangre dentro de la nariz que nos obligan a respirar solamente por la boca. Todas esas señales que aparecen sobre la síndrome se inician aquí. Según los evangelios, en el huerto de los olivos, Cristo sudó sangre. Eso se conoce en la literatura relacionada con la sábana, con la síndrome, como hematidrosis. Los libros de hematología no hablan de hematidrosis. No existe como una nosología médica. Sí hay casos descritos en los cuales, ante una situación determinada, algunas personas pues han podido sudar sangre y de hecho hay una expresión popular que dice sudó sangre. Pero si nos ceñimos a lo que nos dice la medicina, solamente hay lo que se llaman púrpuras psicógenas o concretamente el síndrome de Gardner-Diamond, que se caracteriza por la aparición de hematomas debajo de la piel. Es un proceso sumamente extraño que tiene lugar ante situaciones de un estrés muy intenso y con toda la documentación médica que he revisado, incluso con compañeras y con hematólogas y compañeros que se dedican exclusivamente a las púrpuras de estrés, solamente hemos encontrado una imagen donde hay una mujer con una lágrima y dentro de la lágrima una gotita de sangre. Eso el profesor Miñarro lo ha representado aquí, en esa lágrima del Cristo, del prendimiento de Écija. Lógicamente hay que pensar que cuando se encontraba en el huerto de los olivos estaba sometido a una angustia tremenda, a consecuencia de la cual pues pudo evidentemente presentarse una púrpura de estrés. Lógicamente también acentuada pues por esa displicencia de los apóstoles que no veían que aquella noche fuese diferente a otras muchas. No sé, dada la luz que tenemos aquí, si se ve bien esta lágrima y la gotita de sangre en el interior. Esta foto me la mandó una noche el profesor Miñarro diciendo la mirada del Hijo del Hombre. Encontrarse sin que uno se lo pegue esta foto. Esa foto, pues la verdad es que impone un poco. Detienen a Jesús en el huerto de los olivos y se cuestiona si el juicio fue legal o no. Los expertos consideran que sí, que fue legal. Se le llevó ante Anás, que no tenía poder religioso en aquel momento, pero quien juzga a Jesús es Caifás en presencia del Sanedrín, de todos los sanedritas. Lo que tiene lugar allí, lógicamente, es casi un linchamiento más que un juicio, pero bueno, no hay motivos para suponer que el juicio fuese contrario a la ley judía. Aquí sencillamente comento que desde el punto de vista de lo que es el derecho romano no sabemos cómo se aplicaba en Judea, no se desconoce también cómo se aplicaba el derecho provincial en Judea, puesto que Judea tenía un régimen hasta cierto punto distinto. El Sanedrín era quien se ocupaba de la justicia y la justicia en la religión judía, pues bueno, es exclusivamente religiosa, no tiene nada que ver con el derecho. Pero en principio no hay motivos para pensar que el juicio fuese ilegal. Ahora bien, un comentario adicional, en todos esos empujones, malos tratos, golpes que le dieron yendo y además atado desde el huerto de los olivos hasta la casa, hasta presencia de Anás y luego de Caifás, pues las
Los hematomas que aparecen con el síndrome de Gardner-Diamond debajo de la piel hacen que la piel sea mucho más sensible. Entonces, cualquier presión en cualquiera de estos puntos hace que resulte un leve roce, un leve toque muchísimo más doloroso. Bien, como hemos dicho, lo llevan a presencia de Anás. Él lo interroga, pero lo manda a Caifás, que es el sumo sacerdote, y este ya lo interroga delante de todo el Sanedrín. Buscan testigos falsos, lo cual no deja de ser un signo de mobbing, de acoso moral, y en vista de que no llegaban a ninguna conclusión, le pregunta si era él el Mesías. Jesús contesta y en ese momento, pues bueno, uno de los presentes le da un golpe y el sumo sacerdote indignado se rasga las vestiduras. Le acusan de blasfemia, lo condenan a muerte, le empiezan ya allí una auténtica paliza y lo envían a Pilato. Aquí lo que señalamos sencillamente desde el punto de vista médico es que en este momento el arnero es una persona que está totalmente abandonado a su suerte, indefenso, escucha acusaciones que están transversadas o que alteran lo que él haya podido manifestar. Eso también es signo de acoso moral. Y que la interesa, la seguridad que él mostraba ante sí mismo y los que estaban allí, pues es tomado como una actitud de desafío, lo cual irrita muchísimo más a quienes lo atacan. Jesús va a Pilato, Pilato lo escucha e intenta quitarse el problema de encima. Si este hombre es Galileo, pues que se entienda con él el tetrarca de Galilea, que era Herodes Antipas. Herodes lo recibe como si fuese un mago y bueno, en vista de que no quiere hacerle ningún juego de magia, se burla de él, le pone una túnica de gran calidad y lo devuelve a Pilatos. Pilatos ya llega un momento en el cual no quiere condenarlo, pero cede a las presiones de los judíos y manda azotar a Jesús y luego, posteriormente, son los propios soldados los que se burlan de él, lo coronan de espinas y lo golpean. La flagelación. La flagelación era un castigo que se usaba prácticamente con los criminales. En el caso de la síndone, por las marcas que vemos en ella, pensamos que se utilizó lo que se conoce como flagrum taxilatum. De las heridas que podía dejar un flagrum taxilatum, no hemos tenido noticia hasta los años 60 en que se encontraron algunas de estas pesitas en una de las catacumbas de Roma. Luego, con anterioridad a eso, no habría nadie, y menos un falsificador, capaz de imaginar ese tipo de lesión sobre un lienzo como el de la Saba, como el de la síndone. Este es otro tipo de flagrum, distinto al anterior. El anterior tenía los trocitos de plomo a lo largo de las córneas. Aquí son como unas mancuernas, unas pesitas de gimnasia de este tamaño. Y este es el tipo de herida que dejaban en la piel. El profesor Miñano hizo unas pruebas con un dinamómetro y el golpe de ese flagrum taxilatum equivalía cada vez a 80 kilogramos. O sea, el golpe descargaba un peso de 80 kilos en el punto en el que impactaba. Aquí vemos otras posibilidades que se contemplan también. Dos pesas, puesto que hay marcas que son binarias y marcas que son 1, 2 y 3 ternarias. Del estudio de esto y de la dirección, pues se concluye que había dos verdugos que sistemáticamente y sin dejar una zona del cuerpo libre, salvo el área pectoral, estuvieron repartiendo azotes sin parar continuamente. Se pueden contar en lo que es visible en la síndone 120 impactos y los regueros de suero que se ven en los impactos nos llevan a concluir que estaba apoyado sobre una especie de columna donde apoyaba el pecho, las manos y los pies hacia el suelo y en esa posición, por eso no se ven manchas de impactos, o sea, no se ven impactos de flagrum en el pecho porque estaba, como estoy diciendo, inclinado sobre una columna baja.
Pero recientemente los ordenadores nos traen novedades. Estudiando la Sábana Santa, algunos estudiosos han detectado una serie de marcas que no coinciden con las huellas que nos dejan los taxili de los flagons. Entonces se supone, o cabe suponer, que se utilizaron también otro tipo de varillas, que pudo sufrir un castigo doble. Dado que los lictores eran quienes aplicaban generalmente estos castigos, ellos llevaban los faces. Los faces, al parecer, como iban cogidos con cintas, y he traído aquí dos imágenes donde vemos, perdón, pero tengo la boca un poco seca, donde vemos dos lictores con faces muy finitos, no tenían más que quitar las cintas que los sujetaban, y una vez que lo habían soltado, los podían coger de nuevo y ya tenían ahí un vergajo para seguir dando golpes. Parece, no está demostrado, pero parece que hubo un doble castigo. La corona de espinas. Estos son señales en la parte posterior del cráneo, en la parte dorsal que vemos en la síndrome. Se llega a la conclusión de que es un capacete que cubre toda la cabeza, sienes y parte superior. No obstante, hay que admitir que en aquella época, en toda la zona de Siria, Palestina, etcétera, se utilizaban también como coronas las diademas. Esta es una diadema de Filipo II de Macedonia y esta diadema también. Este es un busto del rey Antíoco II, donde también lo vemos no con una corona ni con una tiara, sino con una diadema de tipo helénico. Para hacernos una idea de la cantidad de sangre que habría sobre esta persona, este hombre que vemos en la síndrome, esta es una imagen en falso color donde vemos en rojo manchas de sangre y lo que vemos en amarillo es suero. O sea, toda la cara tenía que estar completamente salpicada de sangre. Esta fotografía fluorescente, lo que vemos en blanco y lo que vemos en tono más claro, son sencillamente manchas de suero. Una vez que le han azotado, le quitan la túnica, puede que muchas de las heridas que tuviese volvieran a sangrar de nuevo, le ponen de nuevo la túnica y el traslado al Gólgota tiene lugar de esta forma. No transportaba la cruz entera tal como nosotros estamos acostumbrados a ver, sino solamente lo que llamamos el patíbulum. El patíbulum es el travesaño. En esta posición y atado con una cuerda al pie posiblemente o al rabo anterior, pues era como iba caminando. La posibilidad de caminar con cierta normalidad así y un peso considerable de 60-80 kilos, pues es, la verdad, limita mucho la deambulación. La existencia de algunas rozaduras en los tobillos hace pensar que efectivamente llevase alguna cuerda atada al tobillo. Inevitablemente se producen caídas al tener que andar en estas circunstancias y, lógicamente, en la sábana santa, en lo que es la punta de la nariz, en la imagen de la síndrome, donde está la punta de la nariz, se encuentra aragonita, una tierra característica de la zona de Jerusalén, lo mismo que se encuentra también en la rodilla. Este es el profesor Miñarro ante el Cristo de la Hermandad de los Estudiantes de Córdoba, aunque hay a quien no le gusta que lo llamen de los estudiantes, pero en fin, es el nombre más habitual. Santo Cristo de la Universidad. Las rodillas están desolladas, falta la piel y casi que sería posible que también se viese el hueso de la rótula. Lógicamente, los golpes en aquellas caídas iban sobre todo al rostro, a la nariz y a la rodilla. En la síndrome, en la parte posterior, hay una franja que nos lleva a suponer que efectivamente el traslado al Calvario tuvo lugar en la forma en que lo hemos mencionado. Los clavos, como
se ha dicho muchas veces, se insertaban en lo que se conoce como espacios de Destot. Pero sucede que Destot, que era un médico amigo del médico que hizo el primer estudio, ese espacio no está tampoco, en anatomía no se describe, aunque ahí sí es cierto que hay un espacio entre tres huesecillos donde puede penetrar el clavo. Como estoy diciendo, el espacio de Destot no está descrito en ningún libro de anatomía. No obstante, hay dos posibilidades: clavarlo aquí o aquí. El peso que puede soportar ahí si el clavo se clava en la palma de la mano, el ángulo que forma el brazo al elevarlo con el peso de una persona de unos 80 kilos supone unos 65 kilos en cada brazo. Si ponemos aquí un clavo, la mano no es capaz de aguantar ese peso y se desgarra. En consecuencia, o bien lo pusieron aquí o bien lo pusieron en la muñeca. En lo que son las imágenes resulta en cierto modo difícil distinguir en la síndone si fue sobre la muñeca o fue en el metatarso, perdón, en el tarso. El tipo de clavos que se utilizaban eran estos. Y el aspecto que tendría una mano con uno de estos clavos sería este. Estos son los pies. Lo que pasa es que la luminosidad no permite mucho que se vea. Vamos a ver. Esto es un esquema de estas manchas que vemos aquí. Aquí vemos los pies, el sitio donde posiblemente estuvo el clavo, y en este lo que cabe señalar son estas líneas más claras que hacen pensar en dos dedos, que en el momento en que se coge el cadáver se le cogió por los pies y la persona que lo hizo, pues lógicamente se manchó las manos con la sangre. Y esto corresponde al único hallazgo arqueológico sobre un crucificado del que se dispone. También en los años 70, creo recordar, un tal Yehonahan, al cual pues bueno, se permitió que recogieran el cadáver, y ese cadáver se conservó en un osario, del cual solamente se conserva, y está en el museo, está en Israel, en el Museo de Jerusalén, el calcáneo, un trocito de madera y un clavo doblado, quizás porque dio con un nudo en lo que era el madero. Esta es la posición en la que se supone que crucificaron a este hombre. Y esto, pues bueno, el pie, la tablilla para que el clavo no se vaya y cómo atravesaron el hueso. Este sería el punto de inserción y este es el punto que pensamos que se pudo colocar, aunque el profesor Miñarro, de acuerdo con el doctor Delfín Villalain, considera que en esta otra zona, insertando el clavo entre el cuboides, el escafoides y el calcáneo, pues un clavo penetra ahí sin dificultad ninguna. La única cuestión es que el verdugo también tendría que saberlo. Siempre vemos a Jesús clavado en una cruz muy alta. Esta es una forma más sensata mediante la cual pudieron subirlo a la cruz. Una vez que está la estipes, el patíbulum, que ya está previamente agujereado, tiene un orificio, lo elevan y lo dejan caer desde aquí arriba, siendo aquí donde después colocan el titulus crucis. Vemos también un sistema sumamente rudimentario y sencillo que permitiría, sin necesidad de escalera, subir al arreo, a la cruz, y clavarle después los pies sin mucha complejidad, aunque resulte un poco duro tener que decir o hacer ese comentario. Esta es la imagen más antigua que se conoce actualmente sobre un crucificado. Es un graffiti que no están los expertos no están de acuerdo si es de la época de Calígula, de la época de Claudio o posteriormente de la época de Nerón. Vemos una cruz, vemos un reo que está de espaldas con cabeza de asno. Los romanos decían que los cristianos adoraban a un dios con cabeza de asno, y la frase pone Alexamenos
adora a su dios. En una habitación contigua se encontró otra inscripción que ponía Alexamenos Fidelis. Se supone que es una burla contra los cristianos y contra Alexamenos, que debía ser cristiano. Pero esta es la representación bufa, ¿de acuerdo?, burlesca, pero la más antigua que tenemos de un crucificado. Esta otra es del siglo IV, finales, sí, siglo IV. Lo podemos saber por lo siguiente: es la tapa en marfil tallada de un cofre donde vemos a Judas, aquí están las monedas. La posición de la cabeza de Judas se corresponde perfectamente con la que tendría una persona que se hubiese ahorcado, y la datación la podemos sacar de la vestimenta de este soldado romano. Este gorro que él lleva tiene el nombre de Pilius Panonicus. Pilius Panonicus o gorro panonio, que era el que estaba de moda en tiempos de Constantino el Grande. Esta otra es algo posterior, del siglo V. Y esta otra, sinceramente, he estado buscando figuras de crucificados y he encontrado algunas, pero es que no me dice nada, no soy capaz de obtener información de esto. No se me ocurre nada. En la cruz hay una dinámica, y es que para poder respirar necesitaba inevitablemente moverse. Apoyándose en los pies, se elevaba, inspiraba aire y se volvía a dejar caer. Eso sucesivamente iba produciendo un cansancio tremendo y una sensación de asfixia que cada vez se iba aumentando. Los regueros de sangre que vemos en la síndone, en las muñecas y antebrazos, nos llevan a deducir este cambio de posición de ascenso y descenso, ascenso y descenso. Jesús muere en la cruz. Este es el Santo Cristo de la Universidad de Córdoba, cuando aún estaba en el taller del profesor Miñarro. Causas inmediatas de la muerte: psicológicas, traumáticas, la fatiga física, la exposición continuada a la intemperie, el hambre, la sed. Hay una situación de asfixia, el condenado no puede respirar bien, no puede eliminar el CO2 que tiene en los pulmones precisamente por esa imposibilidad de moverse, abrir los pulmones y cerrarlos con normalidad. Se produce lo que se conoce como hipercapnia y acidosis respiratoria, lo cual le lleva a la necesidad de respirar muy deprisa. Pero para hacerlo eso tiene que apoyarse en los pies, contraer los brazos para respirar, y eso, como hemos mencionado antes, produce cansancio, agotamiento, se agarrotan los músculos y calambre. En consecuencia, aparece tetania. La pérdida de sangre y el sudor y la elevación de la temperatura corporal llevan a la deshidratación. Hay un factor hipovolémico por la pérdida de sangre. Tenemos una situación de dolor muy intenso que lleva al shock y aparece un problema cardiogénico y aparece también un edema pulmonar. Una vez que ha fallecido, una vez que está muerto, entre los que custodiaban una ejecución tenían que comprobar que el condenado había fallecido. En el caso de Jesús no tiene lugar lo que se conocía como crunifragium, partir los huesos de las piernas para que ya, al no poder elevarse el reo con la ayuda de los pies, muriera por asfixia. En su caso, como está muerto, lo que hace es que le dan un golpe de gracia con un arma blanca. Tradicionalmente ese arma blanca es una lanza, pero también podemos pensar que fuese otro tipo de arma. Lo vamos a ver ahora. Esto que está aquí señalado, esto es la marca del arma blanca que le clavaron. Está hecha post-mortem por una razón muy sencilla. Cuando nos hacemos un corte, los labios de la herida se cierran. Aquí permanecen abiertos. En consecuencia, esa herida está hecha sobre un cadáver. Lanza, pilum, algo que oímos muchas veces es que le clavaron un pilum. Vamos a ver, el pilum en aquella época tenía una punta cuadrada y esa no es la señal que acabamos de señalar.
El ejército romano, las legiones romanas tienen una historia de casi 1000 años y a lo largo de esos 1000 años cambia la organización, el equipo y el armamento que utilizan. Entonces, en tiempos de César iban aproximadamente vestidos así y en tiempos de Augusto vestían y se equipaban de esta otra forma. Conforme pasan los años hasta la época bizantina, el cambio es significativo. La forma de equiparse los legionarios romanos en aquella época era esta, pero cambiaban mucho el equipo. Este lleva un pilum, este lleva una lanza. Nos vamos a entretener un poquito en esto. La razón es la siguiente. Aquí ponemos lo mismo, unos llevan un pilum y otros llevan una lanza. Unos llevan una loriga hecha con anillas de hierro, otros llevan petos anatómicos y otros llevan pues corazas de placa. En el año 135 después de Cristo tiene lugar una invasión de los alanos de Capadocia. Entonces Lucio Flavio Arriano es el gobernador de la zona que envían a contener a los alanos. Reúne un ejército y los vence. Y luego publica un libro que llamó Acies contra Alanos. ¿Qué tiene esto de particular? Pues que equipó a los legionarios de forma distinta. Unos les pidió que llevasen pilum y a otros les pidió que llevasen lanza. ¿Por qué quiero señalar esto? Pues porque a lo largo de distintos libros, aquí tenemos la guerra civil de Julio César, esto es el sitio de Alesia y esto la batalla de Farsalia, o bien Salustio en la guerra contra Yugurta, nos describen que en ocasiones o bien el pilum se utilizaba sin lanzarlo, que era un arma ofensiva, sino que permanecían con él y lo utilizaban como una lanza, o bien cambiaban el armamento porque así lo indicaban por considerarlo oportuno los tribunos. ¿Qué tiene eso de interés? Pues bueno, estos no son dibujos actuales, estos son 3 metopas de un documento que hay en Rumanía, en Adams Clisi, y aquí vemos a los legionarios marchando con un pilum y aquí los vemos en combate con una lanza. ¿Qué significa esto? Pues que aunque los legionarios romanos utilizaran por tradición el pilum en determinadas funciones, como eran las funciones de custodia o de policía en el caso de una crucifixión o de custodia de un condenado, pues lo lógico es que utilizaran más que un pilum una lanza, que era más efectiva para este tipo de actividades. Y aquí lo podemos ver perfectamente. Que sabían cómo utilizar los pilum y anatómicamente dónde podían hacer daño, lo tenemos en este enterramiento en Sicilia, donde vemos perfectamente una lanza clavada en este esqueleto de la misma forma en que aquí vemos que la van a utilizar. En consecuencia, posiblemente utilizaron una lanza y no un pilum, lo cual dejaría ese tipo de herida que estamos viendo, independientemente de que esa herida que hemos visto antes de forma ovalada pudiera estar hecha por un pugio, un puñal, o estar hecha por un gladio. Pero en fin, lo lógico es pensar que fuese una lanza. Otro motivo de discusión muchas veces ha sido el que la herida aparece en el costado derecho y no en el izquierdo, que es donde habitualmente se sitúa el corazón. Pero desde el punto de vista de lo que es la esgrima, tenemos esta imagen, esta estatua del galo moribundo, con una herida en el costado derecho, y en un vaso del Museo Británico, el combate entre Héctor y Aquiles, donde vemos que la lanzada se la han dado en el lado derecho, no protegido por el escudo, y esto es una herida que ha ido directamente al corazón, teniendo en cuenta cómo vemos que sale la sangre por ahí. La sangre no gotea como suele hacer la sangre venosa, sino que sale de golpe. Actualmente también se considera que la lanzada atravesó y salió por la espalda. Cuando me comentaron esto, yo no me hizo mucha gracia. La escápula es un hueso tremendamente grueso, ancho, duro y difícil de atravesar, pero recordé que la escápula es un
un hueso que se desplaza, que se levanta, que se mueve, y entonces sí que es factible que si yo clavo una lanza aquí, salga por el extremo posterior, aunque luego, cuando el brazo vuelva a su posición, la escápula quede sobre el punto sangrante. En medicina existe en heridas violentas lo que se llaman heridas en sedal. Un disparo, si yo estoy tumbado en el suelo y entra por aquí y tengo el brazo levantado, me va a hacer una S en el interior del cuerpo cuando la trayectoria ha sido rectilínea. Aquí sucede algo parecido. Si yo bajo la escápula y veo la escápula aquí, digo, me tapa el punto de salida de la lanza, no puede corresponder a un punto de salida. Pues sí, sí que puede, si yo previamente en el momento de provocar la herida, la escápula está elevada. Vamos a incidir un poquito en todo esto porque hay puntos que no son claros si no los vemos de otra forma. Esta es la síndone, este es una talla, el hombro derecho corresponde al hombro derecho, esta es la parte posterior, y el hombro izquierdo al hombro izquierdo, en esto no hay duda. Ahora bien, si yo esto lo pliego sobre este cuerpo, esto está situado a mi derecha. Vamos a ver. Esto es casi lo mismo. Si la parte superior, yo en vez de verla invertida, la veo, le doy la vuelta, lo que antes veía a la derecha, ahora lo veo a la izquierda. No sé si me estoy expresando, pero es que luego cuando queremos contemplar dónde está cada cosa, resulta un poco complejo. Si hay un punto de salida de una lanza en la síndone, esta mancha la vamos a ver a la derecha, pero el punto de salida va a estar en el lado opuesto, a la izquierda. Yo no concibo un falsificador que sea capaz de darle tantas vueltas para falsificar esto. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, vamos a ver, en la lanzada sale sangre y sale suero. La sangre que está en la cavidad del corazón se coagula una vez que se produce el fallecimiento. Esto es un coágulo dentro de un tubo de sangre. Esto también lo son, pero en este se ve muy bien cómo tengo aquí un coágulo y esto es suero. Si yo clavo un objeto punzante aquí y sale por el extremo opuesto entra aire y al entrar aire permita que salga el contenido que hay en el interior de la cavidad torácica. ¿Qué es lo que me sale? Esa sangre coagulada. ¿Y qué más sale? Pues sale el suero y sale el líquido pericárdico y sale el líquido consiguiente a toda la pericarditis que había. Aquí no se ve muy bien, vamos a ver. Bueno, no, en la foto no se aprecia bien, lo siento. Pero cuando se talló esto y se representó se le puso la sangre, no solo se representó lo que es sangre y el coágulo, sino que el líquido, el suero, los líquidos que salen también por la herida llegan prácticamente hasta la rodilla. Bueno, volvemos sobre la lanzada. Este es el punto de inserción en el quinto espacio intercostal. Siguió esta trayectoria y salió por detrás. Luego volvemos sobre esto. Una vez que Jesús fallece, le cubren el rostro con un sudario según la tradición judía. Levantan el patíbulum y lo dejan en el suelo. Estimamos que estuvo 1 hora tendido en el suelo, tal como lo vemos aquí, y que posteriormente fue trasladado al sepulcro. Esas distintas posiciones de muerto en la cruz, 1 hora en el suelo y trasladado al sepulcro, es lo que nos da lugar a que luego se pueda interpretar estas manchas que aparecen en el sudario de Oviedo. Aquí, para lo que estamos hablando en este momento, lo que más nos interesa es esta manchita que tenemos aquí.
Este señor es Marguchin, es que quien quizás ha estudiado más el sudario de Oviedo en cuanto a documentarlo históricamente. El sudario de Oviedo, como posiblemente ya sepan ustedes, fue colocado doblando el paño y situándolo sobre el rostro. Ese doblez hace que aparezcan en la cara anterior y posterior del primer doblez y del segundo una serie de manchas que son superponibles, pero que dan lugar a una imagen que se va formando de aquí a este, de este a este y de este al siguiente. Mediante pruebas y pruebas y pruebas con modelos se pudo llegar a la conclusión respecto a cómo se habían formado estas manchas y cómo estas manchas son superponibles sobre un rostro que está con la cabeza hacia adelante y desplazada ligeramente a la derecha. El profesor Miñarro fue estudiando minuciosamente todas estas manchas y consiguiendo encajarlas definitivamente. Se basó también en los estudios de un profesor de arte, Ángel del Campo, pero en definitiva se consigue cuadrar, encajar todas esas manchas que van apareciendo en efusiones sucesivas, la primera, la segunda, la tercera cuando está en el suelo, y que se pueden acoplar perfectamente sobre el rostro de la síndone también. Ojo a esa manchita de ahí. Estos son lo mismo, son estudios del profesor Miñarro donde va estableciendo la correlación que existe entre las manchas que hay en la síndone con las que hay en el sudario de Oviedo y van encajando todas perfectamente una con otra. Ahonda más en lo mismo, continúa detectando manchas que se correlacionan de la síndone al sudario, mechón de pelo, la nariz, el ojo, la tumefacción del ojo, y volvemos aquí. Entra por el quinto espacio intercostal y sale por el cuarto a la altura de la escápula. Como vemos, si la escápula la levantamos, deja sitio para que esto salga y nos mancha esa esquinita que señalamos antes en el sudario. ¿Por qué hago tanto hincapié? Pues porque por esta posición fue Monseñor Nietzsche quien se dio cuenta de eso. Es diferente, no es exactamente igual que las demás manchas que hay en el sudario. Tiene líquido, pero no tiene ese aspecto sanguinolento. Actualmente el profesor Sánchez Hermosilla ha encontrado en el sudario de Oviedo, en ese punto concreto, un coágulo de fibrina. Y junto a ese coágulo de fibrina, pues nos hemos encontrado también un hematíe. Pues bien, hay un intento de establecer una correlación entre el sudario de Oviedo y la síndone. Se intenta que se permita estudiar la síndone directamente sobre ella. Si en el punto donde coinciden, tal como se muestra ahí en esas imágenes, sudario y síndone, en la síndone se encuentran también restos de fibrina de la misma forma que se han encontrado en el sudario de Oviedo, pues señores, va a ser muy difícil que uno y otro lienzo no hayan estado situados sobre la misma persona y en el mismo momento. Y ya por último, señalar esto. Debajo de esta mancha de sangre en forma de épsilon hay una gotita y aquí vemos una zona más clara, esa de ahí. Ese trocito de coágulo que falta en la síndone está en el sudario de Oviedo. Bueno, conclusiones. En la síndone no aparecen manchas por gases de putrefacción. Aparecen normalmente en los orificios naturales, generalmente los orificios nasales, pero no hay manchas de putrefacción. En consecuencia, la imagen aparece, se forma antes de que comience la putrefacción. 40 horas, como mucho, después del fallecimiento. La síndone no estaba en contacto con todo el cuerpo, los costados y zonas que quedaban en hueco, lógicamente no dejan imagen.
La imagen que tenemos en la síndone no es está en 2 dimensiones, pero contiene información tridimensional. Y la imagen es igualmente ortogonal, es algo que vemos que se ha formado desde arriba, no está formado desde los lados. Si la imagen se formase desde los lados también, tendríamos una imagen extendida y plana como la máscara de Agamenón encontrada en las tumbas de Micena. Esta sería la máscara de Agamenón y esto sería un rostro humano que informáticamente se le ha hecho exactamente lo mismo, tiene un aspecto aplanado. El profesor Miñano realizó este dibujo sobre el sudario de Oviedo y esta cara pues se corresponde exactamente con esto. ¿Por qué? Pues porque el sudario de Oviedo no contiene una información de imagen ortogonal, ni tiene información tridimensional, ni nada. Es un paño cubierto de manchas que, desde el punto de vista forense, se ha reconstruido tal como hemos ido explicando con anterioridad. Volvemos a lo mismo. Las manchas continúan superponiéndose, son prácticamente idénticas, pero si estas manchas que se han delimitado en uno las trasladamos a otro, aquí tenemos el rostro de la síndone y aquí tenemos ese rostro aplanado que dibujó el profesor Miñano y que sí que coincide, pero más abierto, más distanciado que aquí. ¿Por qué? Pues porque si la imagen es ortogonal, lo que sale es sencillamente la parte frontal, pero si no lo es, y yo cojo la información que hay en los costados, se me abre. Y es eso lo que vemos aquí, que las manchas están más separadas porque el tipo de imagen se ha formado de manera diferente. Este es el Santo Cristo de la universidad. Así es como debió quedar en la cruz una vez que fallece. Ya solo quedaba bajarlo, como hemos visto que lo descendieron, y trasladarlo al sepulcro. Desde el Gólgota al sepulcro apenas hay 80 o 100 metros. Yo esto no me lo imagino desde aquí, tan cortado. Yo de chico he conocido muchos calveros en el campo, se les llamaban así, calveros o calvarios, pero siempre se podía subir arriba, nunca estaban cortados a pico. Aunque esto fuese una cantera, posiblemente por aquí habría zonas por donde bajar y poder pasar a esta zona, que es donde estaban las huertas. Por eso María Magdalena lo confunde posteriormente con un hortelano, porque pensaba que era algún trabajador que estaba aquí. Habría algún sitio donde se podría bajar con cierta comodidad y llegar hasta ahí, donde había tumbas excavadas, lo mismo que actualmente las encontramos en Jerusalén. Al tercer día, que no fueron exactamente 96 horas, 72 horas, tal como nosotros las conocemos, llegaron a la tumba y la encontraron así. La luz a la tumba le llegaba desde el este, en el momento en que sale el sol. Luego podía iluminar el interior de una forma más o menos clara. Y vieron los lienzos vacíos y el sudario enrollado aparte, tal como lo dejaron cuando se marcharon de allí. A partir de ahí ya la historia es otra, pero continúa. Y eso es todo. Muchísimas gracias por su atención y perdonen el problema que hemos tenido con el micrófono. Espero que por lo menos me hayan oído. Muchas gracias.